Bueno, nosotros vamos falar um pouco sobre a introdução e a epidemiologia da síndrome coronária aguda, coronariana aguda. E aí, para melhor aprendizagem, nós outros vamos trazer alguns contextos, alguns significados de algumas palavras, pero depois tem outros grupos que vai falar melhor sobre a doença em si, sobre os tratamentos, sobre a causa e sobre a doença em si. Bem, a síndrome coronariana aguda é uma condição médica grave que implica uma isquemia miocárdica aguda, onde o suministro do sangue, o músculo cardíaco se vê severamente restringido, ou seja, o órgão ele não vai receber sangue, não recebe sangue, ele fica impedido por alguma obstrução na artéria. E aí, esta condição pode apresentar-se com ou sem supradesnível do segmento ST. Agora nós relembramos as aulas de Dr. Axel. E aí, nós podemos observar no eletrocardiograma que vai ver esses desníveis do segmento ST. Quando se observa um supradesnível do segmento ST, se sugere uma oclusão completa de uma artéria coronária, lo que requer uma intervenção de reperfusão imediata, como a angioplastia ou a trombólise, para restabelecer o fluxo sanguíneo. A angioplastia coronária se inserta um catéter em uma artéria bloqueada e se infla um balão em la ponta do catéter para abrir a artéria obstruída. E a colocação de stents. Depois da angioplastia, se pode colocar um pequeno tubo metálico chamado stent na artéria para manter aberta e permitir o fluxo sanguíneo adequado. A síndrome coronariana aguda engloba um espectro de entidades que inclui pacientes que apresentam câmbios recentes nos signos ou sintomas clínicos, com ou sem câmbios em eletrocardiograma de 12 derivações, e com ou sem elevações agudas da concentração da troponina cardíaca. A angiina estable se caracteriza por episódios de dolor torácico severo que ocorrem em repousos ou com esforço mínimo, indicando uma isquemia miocárdica transitória sem dano celular irreversível. E o infarto agudo do miocárdio vai implicar uma isquemia prolongada suficiente para causar dano miocárdico, liberando biomarcadores de necrose celular, como a troponina e a sangue. A síndrome coronariana aguda é um término que se refere a um espectro de condições cardíacas agudas causadas pela obstrução do fluxo sanguíneo ao coração. Esta obstrução pode ser parcial ou total e se apresenta de diferentes formas clínicas. A diferenciação principal em la síndrome coronariana aguda se hace segundo os rasgos do eletrocardiograma, que vai ser com ou sem supradesnível do segmento ST. E as características do com supradesnível vai ser produzir um bloqueio total, quase total, de uma artéria coronária principal. Ela é mais, como é que eu posso dizer? Ela é mais severa do que sem o supradesnível. Isto vai levar ao infarto agudo miocárdico, com um elevamento característico do segmento ST no ecocardiograma. O elevamento do segmento ST indica que uma parte do músculo cardíaco está sendo privada de oxígeno de maneira significativa e contínua. E as características do sem supradesnível, ele vai apresentar com angina estable ou o infarto agudo do miocárdio sem elevação do segmento ST no ecocardiograma. Vai haver câmbios menos específicos, como depressão do segmento ST, intervenções da onda T, ou o ecocardiograma vai apresentar normal e repouso, com câmbios isquêmicos em provas de esforço. A obstrução coronária pode ser menos severa, como já tinha falado, pero segue sendo crítica e requer intervenção médica. A distinção entre angina estable e infarto agudo do miocárdio é crucial para a gestão clínica, já que o infarto agudo do miocárdio requer uma intervenção mais agressiva para prevenir a progressão a um infarto de miocárdio ou morte súbita. O uso de ecocardiograma e biomarcadores cardíacos no diagnóstico da síndrome é fundamental para determinar o tipo e planificar o tratamento adequado, sobrando a importância de uma avaliação rápida e precisa em retorno clínico. Bueno,
Acá nosotros hacemos la epidemiología. Micrófono y hable seu nombre. Perdón, chicos. Bueno, otra vez. Me llamo Elisiane y voy a hablar un poco sobre la epidemiología en Brasil. Nosotros entendemos que el infarto agudo de miocardio actualmente está se tornando una de las enfermedades que causa más muerte en todo el mundo, ¿verdad? Y la síndrome coronariana, como Felipe estaba explicando a poco, existe la angina, lo infarto con seguimiento ST y lo infarto sin seguimiento ST, ¿verdad? Y en el Brasil, los registros de infarto por mes se duplicó desde más o menos 15 años, segundo lo Instituto Nacional de Cardiología de Brasil. Acá yo trouxe una tabla que explica más o menos cómo hubo la progresión anual entre 2019 hasta 2023 con relación a los indicadores de ocurrencia de infarto, ¿verdad? De 2019, apresenta más o menos 131.199 casos de infarto, sendo que de estos casos, más de 12.000 llegaron a óbito. Y ya en 2023 llegó a 171.782 casos, sendo que más de 14.000 llegaron a óbito. Entonces, de esta tabla ya podemos mirar que hubo una progresión de muerte de óbito por IAM. Este estudio fue realizado con 737.213 casos de internaciones que estaban en la base de datos del DataSUS. Si vos no estás interesada en la clase, en las posiciones, tus compañeros te pueden denunciar. Pero vos estás escuchando audio también. ¿Sí? Por favor, una falta de educación tremenda. El perfil epidemiológico de las hospitalizaciones por infarto agudo de miocardio. Entonces muestra ahí que en el estudio de Neto hubieron más de 700.000 casos de internaciones por IAM. Pasa, Felipe, por favor. Otra tabla acá que yo puse es sobre la cuestión de sexo y edad, faixa etária de las personas que pasaron por los estudios. Y podemos mirar en los resultados donde la faixa etária, o número mayor de casos que llegó a presentar IAM de los internados fueron entre la edad de 60 a 69 años. ¿Tá? La faixa etária más acometida llegó acá, de 65 a 69 años, onde mais de 130.000 casos desta faixa etária chegaram a ter um infarto. Com relação ao sexo, o sexo masculino foi o que mais apresentou incidência de infarto, onde 63% de los internados chegaram a passar por esta enfermidade. A evolução de óbito mostrou uma incidência de mais ou menos mais de 66.000 casos de infarto. Como podemos perceber, e que já é esperado, o infarto no Brasil é mais presente em pessoas que são de uma idade maior, ¿verdad? E generalmente do sexo masculino. Podemos pensar que esta situação se dá porque a maioria das mulheres buscam com mais facilidade o atendimento médico, ¿verdad? E además de todos os fatores de risco que já conhecemos, como hipertensão, diabetes, sedentarismo, obesidade, que é uma das causas mais presentes, assim como também o histórico familiar. Um dado muito importante é que
no período de invierno en Brasil, los casos de infarto aparecen con más frecuencia. Y nosotros podemos pensar, el frío hace una vasoconstricción, ¿verdad? Y si la persona ya se predispone o ya posee una placa de ateroma, por más que no sepa, la incidencia y la facilidad de llegar a un infarto se torna mayor. Por eso que los datos de Brasil muestran que en los periodos de invierno es más común, es más fácil de la persona presentar este infarto. En 2022, los casos de infarto llegó a un aumento de 27%, 27,8%, ¿verdad? No período de inverno, segundo o Instituto Nacional de Cardiologia de Brasil. Acá eu puse um vídeo que explica muito bem e é muito interessante os dados que apresenta o Brasil neste período de 2018, 19, 20 até 23. Os casos de infartos registrados por mês no Brasil mais que dobrou nos últimos 15 anos. Os números são de um estudo inédito do Instituto Nacional de Cardiologia. Dona Maria Luzia infartou pela primeira vez em 2012, quando tinha 58 anos. Em 2014 aconteceu de novo. Foi dores no peito, cansaço. Seu Gerson estava acompanhando a filha em uma cirurgia quando infartou. Eu senti uma dor no peito, me retirei para não preocupar ninguém. Depois de passar por alguns exames, foi constatado, né, que eu tinha tido realmente, né, um infarto. A média mensal de internações por infarto em homens no Brasil saltou para 13.645, um aumento de 158%. Entre as mulheres, a média subiu na mesma proporção. Pesquisadores analisaram os registros de internação pelo SUS entre 2008 e 2022. Os dados representam de 70% a 75% de todos os pacientes do país. Sem dúvida, o infarto do miocárdio ele acontece em populações mais idosas, mas a gente sabe também do aumento da prevalência da obesidade na população. Os pesquisadores também conseguiram quantificar uma relação que já era prevista, mas que precisava ser medida: o aumento do número de infartos nos meses mais frios. No ano passado, o número de infartos foi 27% maior no inverno do que no verão, entre homens e mulheres. O frio ele leva à vasoconstrição, né, que é a contração dos vasos, e outras explicações que existem são ligadas a um aumento do número de infecções no inverno também. Que a pessoa que tem infarto, na grande maioria das vezes, ela já tem uma baixa de gordura nas artérias. O que leva ao infarto o substrato para isso é uma inflamação na placa de gordura e a formação de um trombo em cima dessa placa. E as infecções, elas muitas vezes são gatilho para essa inflamação. As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte entre homens e mulheres no Brasil. A prevenção passa por mudanças simples, como seguir uma dieta saudável, praticar exercícios físicos, hábitos que seu Gerson adquiriu depois do infarto. Espero ver ainda os meus netos, porque quando eu cheguei aqui eu achava que não ia chegar a meu neto. Pode passar. Agora, perdão. Percebe que, apesar de nós entendermos que o infarto é mais comum em pessoas com mais idade, adultos, a incidência, o surgimento de infarto em pessoas mais jovens tem preocupado muito o Ministério de Saúde de Brasil. ¿Por quê? Muchos estudios apuntan que los jóvenes de 40, 45, 55 hasta los 59 años llegaron a presentar con más facilidad los problemas cardiovasculares, como lo IAM. Y por más que estemos preparados para entender que las personas más viejas son acometidas, los jóvenes están presentando con más facilidad. Entonces, un estudio hecho en la revista ABM Salud, que es una asociación baiana de medicina, presentó los resultados en 2024 que o aumento de hospitalizaciones por infarto en jóvenes entre 15 y 49 años aumentó 5% en los hombres y 7,6% entre las mujeres, lo que significa que
la población joven está comenzando a se tornar propensa a tener los problemas cardiovasculares como IAM. Y eso se da mucho por lo estilo de vida. Sabemos que, como ya estudiamos mucho los perfiles lipídicos, los jóvenes que poseen en su familia incidencia de infarto o incidencia de problemas dislipidémicos, tienen más facilidad de tener también. Pero tener no significa que ser propenso a tener no significa que os va a tener. Depende de su estilo de vida. ¿Qué estilo de vida se va a adoptar, verdad? Pode passar, Felipe, por favor. La importancia de la evaluación del síntoma metabólico. El paciente muchas veces no sabe, ¿verdad? Pero es una buena evaluación y es muy fácil encontrar los 3 criterios del 5, ¿verdad? Verdad. Verdad. El otro paciente que tenemos la ficha 4% de síndrome metabólico no es evaluación. Es verdad. En un estudio realizado con 107 pacientes, donde se evaluó el perfil lipídico, perfil epidemiológico de los pacientes con síndrome coronariana aguda, en este estudio se mostró que fue realizado con personas hasta 55 años, que ya se da una edad joven, donde el sexo masculino prevaleció con 70% de los sexos más acometidos por IAM en este estudio, donde la edad llegó de 46 a 55 años, las personas que fueron hospitalizadas, internadas por la síndrome, y que los factores más previstos acá serían la hipertensión, los sedentarismo, lo histórico familiar, ¿verdad? Que ya sabemos, las dislipidemias, pero también lo consumo de drogas ilícitas como la marihuana, la cocaína, ¿verdad? Y lo uso indiscriminado de los cigarrillos electrónicos, que sabemos, nos miramos que es demasiado presente, ¿verdad? Entonces, estos factores en este estudio mostró que de 107 personas que fueron hospitalizadas, la mayoría estaba entre 46 y 55 años, que es una edad muy joven para presentar. ¿Puede pasar, por favor? Ah, no, vuelve, está acá, perdón. En otro estudio, miren en este gráfico, que las personas que tienen de 60 a 69 años son las que son más acometidas, ¿verdad? Pero mira los demás. De 40 a 49 años, ultrapasó la cantidad de personas acima de 80 años que probablemente sería cometida por IAM. Entonces acá ya comenzamos a mirar, tanto en este como en este de 50 a 59 años, que esta faixa etária está llegando a las faixas etárias que comúnmente son acometidas por IAM. Y es un dado muy preocupante en el Brasil. Acá yo puse unos tipos de IAM, según este estudio, lo que más presenta, ¿tá? En el Brasil, y 2 infartos que Felipe estaba hablando, que sería el infarto agudo de miocardio con segmento supradesnível ST, supradesnível de ST y sin supradesnível. Miramos que los con segmento ST, que son de azul, son los más son que más se presentan. Y los sin segmento ST son los que menos se presentan. Pero no es tampoco así, mira. Está muy próximo de un con otro. Y lo que puedo explicar, que gracias al uso de las estatinas y de las aspirinas, la incidencia de los infartos con supradesnível está disminuyendo y sin supradesnível está aumentando. ¿Por qué? Generalmente las personas que sufren con infarto con supradesnível son las personas que son los adultos mayores. Y los jóvenes generalmente son acometidos más por las IAM sin supra-ST, ¿verdad?
E como os casos se vêm apresentando mais, eles estão começando a se igualar. Não sei se conseguiram compreender mais ou menos como funciona, ¿verdad? Então, devido aos avanços da medicina, como já estamos mirando os avanços, as buscas por biomarcadores, estes dados começaram a se cambiar. Então, o importante da epidemiologia de Brasil é que os casos de jovens estão se apresentando com mais frequência. Segundo o cardiômetro, hasta o dia 6, sábado, se não me engano, 6 de 7 de 2024, hasta meio-dia, até este dia, mais ou menos, se apresentou 217.394 que estava chegando, né? De casos de doença cardiovascular no Brasil, segundo o cardiômetro, que é uma plataforma, um site da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que tenta medir mais ou menos esta incidência. Então, as enfermidades cardiovasculares são responsáveis por 30% de mortes em Brasil. Hasta 20 de fevereiro de 2024, de 1º a 20 de fevereiro, se apresentou 21.500 casos de brasileiros que morreram por enfermidade cardíaca. Se mide que, por hora, morrem 46 pessoas, uma morte a cada 90 segundos no Brasil. E que os estudos miram que mais ou menos 400.000 cidadãos brasileiros vão chegar a morrer até final de ano por alguma doença cardíaca. E que a população precisa buscar assistência, caso sinta qualquer um de los síntomas que já conhecemos, ¿verdad? Buenos días, yo soy Alexia y les voy a estar hablando un poco de la epidemiología en Paraguay, con datos que se trajeron de un estudio que se hizo en mayo de 2015 a abril de 2016. Como ya se mencionó, existen dos tipos de síndrome coronario agudo, con y sin elevación del segmento ST. En este estudio hay un total de 89 pacientes y el 40% sufre el síndrome con la elevación y el 60% sin la elevación. Tienen un promedio de edad, tanto hombres como mujeres, de sufrirlo cuando tienen 65 años. En los hombres no hay una diferencia de edad entre el síndrome con y sin la elevación. Sin embargo, en las mujeres sí hay una diferencia. Las mujeres que presentan el síndrome con la elevación se observó que tienen un promedio de 67 años, mientras que las que padecen el síndrome sin la elevación tienen un promedio de 71 años. Y acá hay un cuadro donde se presenta la edad general de cuando sufren, masculina y también femenina, de lo que ya les estuve hablando. Las personas de este estudio, un 76% de estos pacientes provienen del área metropolitana de Asunción y sus alrededores. El 14% proviene de la región central del país y del resto del país un 10%. El tiempo de llegada desde el inicio de los síntomas en el área metropolitana de Asunción antes de las 3 horas es de un 21% de los pacientes. Entre las 3 horas y las 12 horas es un total de 31%, entre las 12 a las 24 19 y después de las 24 horas es un total de 28% de los pacientes que acudieron a atención médica. En la región central, antes de las 3 horas llegó un 25% de los pacientes, entre las 3 horas y las 12 horas un 8%, entre las 12 horas y las 24 un 17% y el resto después de las 24 horas es un 50%. En otras regiones del país, el tiempo de llegada antes de las 3 horas es de 34% y después de las 3 horas es de 66%. En este estudio también se evaluaron pacientes con el síndrome con la elevación del ST, quienes presentaron el 40% del estudio. De este 40% del total, el 75% procedía del área metropolitana de Asunción y sus alrededores, el 17% de la región central del país y el 8% del resto del país. En cuanto al tiempo de llegada desde el inicio de los síntomas entre los pacientes del área metropolitana, el 26% llegó antes de las 3 horas, el otro 23% entre las 3 y las 12 horas, el 22% entre las 12 y las 24 y el resto
Después de las 24 horas es un total de 26% también. En la región central, antes de las 3 horas llegó un 33%, entre las 3 horas y las 12 otro 33%, un 17%, perdón, entre las 12 y las 24 horas llegó un total de 0% en la región central, y después de las 24 horas un total de 50%. En el resto del país, entre las primeras 3 horas llegó un 0%, y en el resto se distribuyó de una manera equitativa en 33% de cada horario. En este estudio también se analizaron los factores de riesgo en pacientes con síndrome coronario agudo. El 47% de los pacientes presentaba un riesgo cardiovascular, el 36% presentaban 2 riesgos cardiovasculares, el 4,5% presentaban más de 2 riesgos cardiovasculares, y el 12% de los pacientes no presentaban riesgos cardiovasculares en el momento de que sufrieron el síndrome. En relación a los tipos del síndrome coronario agudo y los factores de riesgo, el 38% de los pacientes que tenían un riesgo coronario presentaron el síndrome con la elevación, el 50% que presentó el síndrome con elevación presentaba 2 factores de riesgo, el 25% mostraba un síndrome coronario agudo con elevación. Del segmento ST tenía más de 2 factores de riesgo. Y el grupo sin factores de riesgo era un total de 27 personas que tenían el síndrome con la elevación. La influencia de los métodos de diagnóstico. El método de diagnóstico es de suma importancia en Paraguay, tanto como en todo el mundo, ya que un buen método de diagnóstico puede implementar unas estrategias y una implementación de estrategias de reperfusión efectivas y educar a la población puede mejorar mucho el resultado de los pacientes una vez que sufrieron el síndrome coronario agudo, tanto su recuperación como las secuelas que este puede dejar. Buen día, compañeros. Soy Jadiene y voy a hablar un poquito sobre la incidencia y prevalencia en América Latina. Entonces, la América Latina es una de las regiones con más alta carga de fatores de riesgo como dislipidemia, sobrepeso y diabetes mellitus. Pero la disminución de las incidencias no fue tan pronunciada como en otras regiones. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenemos datos actualizados de la disminución de la incidencia en la América Latina. Lo que puede explicar pelos fatores demográficos, econômicos e educativos. Quando falamos de fatores demográficos, hablamos de crescimento de população, o que implica a adoção de uma vida menos saudável, e também, quando falamos de demografia, falamos também que a América Latina tem uma maior prevalência de adultos maiores, o que implica que eles têm mais, como eu posso dizer, mais predisposição a ter doenças cardiovasculares. E quando falamos de consequências educativas, porque a falta de educação implica na falta de consciência da importância da adoção de métodos saudáveis. Acá, em uma pesquisa divulgada em 2016, foi realizada baseada na plataforma ACES, que é uma plataforma encarregada de la recopilación y el manejo de los datos de pacientes con síndrome coronario agudo y fueron realizadas entre enero de 2007 y enero de 2008, realizada con la participación de 8 países de la América Latina, donde resultó en 5.115 pacientes registrados, donde la mayoría de estos registros foi identificada em México e Colômbia. Tendo em conta este estudo, eu realizei outra investigação acerca de México e Colômbia. A investigação de México, divulgada em outubro de 2019, resultou que se ingressaram em 2 hospitais de México 133 pacientes de junho de 2013 a julho de 2019, onde todos os 133 pacientes com síndrome coronário agudo tiveram infarto agudo de miocárdio com elevação do segmento ST. Outro estudo realizado em Colômbia, o estudo atual, que entre os anos 2020 e 2022 se analisaram 106 pacientes, onde a maioria foram homens. E tiveram também registros com
con y sin elevación del segmento ST, donde el factor de riesgo más frecuente, vale resaltar que fue el sedentarismo, con 71,70%. Buenos días, compañeros. Buenos días, profesora. Yo soy Tamara y les voy a hablar un poco sobre los factores de riesgo en América Latina. La región de las Américas y el Caribe cuenta con una población de más de 1.000 millones de personas. Cada año nacen 15 millones y mueren cerca de 7 millones. La esperanza de vida alcanza los 80,2 años en mujeres y 74,6 en hombres. Estas son algunas de las estadísticas publicadas por la Organización Panamericana de la Salud, comprendiendo que se ha elaborado durante estos últimos 24 años y que presenta los datos más recientes sobre la situación demográfica y socioeconómica, el estado de salud de la población y los factores de riesgo en 49 países y territorios de las Américas. Principales causas de muerte en las Américas. Son las enfermedades no transmisibles, como las cardíacas, el cáncer y los accidentes cerebrovasculares. Son las principales causas de la muerte en América Latina. En toda la región, la tasa de mortalidad por enfermedades no transmisibles es de 427,6 personas por cada 100.000 habitantes, 7 veces más alta que la tasa de mortalidad por enfermedades infecciosas, con 59,9 personas por 100.000 habitantes. Las tasas de sobrepeso y obesidad son muy elevadas. El 64% de los hombres y el 61% de las mujeres tienen sobrepeso u obesidad. La presión arterial alta afecta al 21% de los varones y al 15% de las mujeres, mientras que la diabetes mellitus al 9% y al 8% respectivamente. La obesidad. La obesidad determina diversos riesgos en el ámbito biológico, psicológico y social. Desde el punto de vista respiratorio son frecuentes las apneas durante el sueño, menor tolerancia al ejercicio, tendencia a las fatigas con facilidad, lo que dificulta la participación en deportes o actividades físicas. Además, puede agravarse los síntomas asmáticos o aumentar la posibilidad de desarrollar asma, pudiéndose encontrar pruebas de función pulmonar anormales en casos severos de la obesidad. El riesgo de muerte súbita es de 3 veces mayor y el doble para el desarrollo de insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedad cerebrovascular y cardiopatía isquémica, mientras la posibilidad de desarrollar diabetes mellitus es 93 veces mayor cuando el índice de masa corporal pasa del 35,13. La obesidad reduce las esperanzas de vida entre 5 y 8 años. También está claramente asociado al riesgo multiplicado por 2 de sufrir cáncer riñón, así como cáncer de mama en la mujer. Diabetes. La experiencia clínica y epidemiológica ha demostrado una indiscutible asociación entre obesidad y diabetes no insulino dependiente e intolerancia a la glucosa. Grados moderados de obesidad pueden elevar el riesgo de diabetes hasta 10 veces y el riesgo crece mientras mayor es la intensidad de la obesidad. La patogenia de la diabetes mellitus no insulino dependiente, que es la forma de diabetes primaria más frecuente. La obesidad es un factor ambiental más relevante y posible de prevenir y modificar. A su vez, la reducción de peso de un diabético obeso mejora notoriamente su condición metabólica, facilitando el control de la glicemia y la dislipidemia al reducir la resistencia insulínica. Como se ha reiteradamente demostrado por ello, es la mayor importancia del tratamiento y en lo posible la prevención de la obesidad para a su vez prevenir el desarrollo de diabetes. La hipertensión. La asociación entre la obesidad e hipertensión arterial es un hecho frecuente. Se determina que los obesos entre 20 y 35 años presentan el doble
y entre 40 y 64 años un 50% más de la hipertensión que los sujetos de peso normal. Hay estudios longitudinales que demuestran que el aumento de peso produce un significativo incremento de la presión arterial, mientras una baja de peso de pacientes obesos reduce las cifras tensionales. El mecanismo patológico no son claros, pero se ha postulado que la obesidad podría explicar esta asociación al generar resistencia insulínica. La insulina reduce la excreción renal de sodio y a través de ello podría expandir el volumen extracelular y la volemia, aumentando el gasto cardíaco y la resistencia periférica, que son los principales componentes reguladores de la presión arterial. Tabaquismo. Según la Organización Mundial de la Salud, el tabaco es la primera causa evitable de enfermedad, invalidez y muerte prematura en el mundo. En Latinoamérica, los factores de riesgo relacionados con el tabaquismo incluyen la posibilidad agresiva de productos de tabaco, la accesibilidad y la disponibilidad de los mismos, los precios bajos, la falta de política de control de tabaco, la escasez de programas de educación y conciencia sobre los riesgos asociados con fumar. Estos factores contribuyen a la alta prevalencia de tabaquismo en la región. Entre las enfermedades relacionadas con el tabaco destacan las siguientes: bronquitis crónica, cáncer del pulmón, hipertensión arterial, enfermedades coronarias, accidentes cerebrovasculares, gastritis crónica, cáncer de laringe, cáncer renal o de vías urinarias, impotencia sexual en el varón. El tabaquismo es la causa de más del 90% de los casos de bronquitis, el 95% de los casos de cáncer de pulmón, el 30% de todas las cardiopatías coronarias, parte importante de los casos de cáncer del esófago, vejiga urinaria, cavidad bucal y laringe. En América Latina se han implementado diversas estrategias de prevención basadas en la modificación de factores de riesgo que han demostrado resultados positivos. Entre estas estrategias destacan la promoción de estilos de vida saludables, control de hipertensión arterial, manejo de la diabetes y acceso a tratamientos efectivos. Buen día. Mi nombre es Jessica y le voy a estar mencionando acerca de algunos avances en los métodos de diagnóstico a nivel de América Latina, principalmente entre Brasil y Paraguay. Un método de diagnóstico muy conocido y muy concurrido es el electrocardiograma, que la mayoría ya conocemos, que es una prueba no invasiva que va a registrar la actividad eléctrica del corazón. El electrocardiograma es el primer instrumento que va a proveer una estratificación del riesgo del paciente. Principalmente en el 50% de los pacientes va a mostrar un infradesnivel en el segmento ST y en la onda T. También tenemos como algunos métodos diagnósticos los análisis de biomarcadores cardíacos, que estuve mencionando ahí algunos, que son pruebas de laboratorio que ya conocemos, que es para medir la presencia y la cantidad de biomarcadores específicos en la sangre. Las principales serían la creatinfosfoquinasa y su isoenzima, que es la CKMB, que es la creatinfosfoquinasa miocárdica, la troponina T y la troponina I, la mioglobina, que es el principal biomarcador que se eleva luego de un daño del celular miocardíaco, y el péptido natriurético auricular, como sigla PAN, que es un análisis laboratorial nuevo. El CPK y su fracción CKMB son las más utilizadas como marcadores de necrosis miocárdica para efectos de diagnóstico. La troponina T y la troponina I son componentes de los filamentos musculares cardíacos y esqueléticos. La necrosis miocárdica principalmente genera su liberación de 3 a 12 horas después del evento. Su elevación va a conllevar a un riesgo con mayor complicación y mortalidad, y tiene cierta relación lineal entre los niveles de troponina y el riesgo de muerte.
El péptido natriurético atrial, como les mencioné, es un nuevo biomarcador que ahora se está utilizando en las guías de manejo de los síndrome cardíaco agudo. El PAM pertenece a la familia de las hormonas peptídicas y va a jugar un rol muy importante en la homeostasis y las enfermedades cardiovasculares. Es principalmente excretado por los miocitos auriculares, como los ventriculares, donde el principal sitio de producción es el ventrículo izquierdo. Este otro método de diagnóstico también, que es el ecocardiograma, que como pueden observar en la imagen, es una prueba de imagen que se utiliza un ultrasonido para poder obtener imágenes del corazón en diferentes ángulos y de esa manera poder identificar las áreas de daño causadas por un infarto agudo de miocardio. También otro método sería la angiografía coronaria. Es un procedimiento invasivo en donde se inyecta un medio de contraste en las arterias coronarias para poder visualizar su estado. Este estudio nos va a ayudar a identificar algunas obstrucciones en las arterias coronarias que puede también causar un infarto agudo de miocardio. Las mejoras en la detección temprana del IAN con una troponina ultrasensible. Las troponinas, el dosaje de las troponinas fueron avanzando, en donde dieron lugar a un nuevo método de alta sensibilidad, que es el llamado la troponina ultrasensible, que consigue mayor sensibilidad y especificidad, lo que ayuda también a beneficiar en el manejo y diagnóstico de distintas cardiopatías. Este es un algoritmo de diagnóstico que está propuesto por la Sociedad Argentina de Cardiología, en donde ellos proponen realizar la segunda determinación de troponina ultrasensible después de 2 a 3 horas de la primera muestra, que sea un resultado superior a 14 nanogramos litros. En el cuadro menciona principalmente la probabilidad antes de la prueba, que sería a base de las sintomatologías, en donde si es alta o baja es una decisión clínica. Ahora si es media se procede a realizar un electrocardiograma, en donde si el electrocardiograma presenta un diagnóstico, se le deriva directamente a una decisión clínica. En caso de que no, en caso de que no vea un diagnóstico con el electrocardiograma, se realiza la determinación inicial de la troponina de alta sensibilidad. Siendo mayor o menor a 14 nanogramos litros, se realiza la propuesta de la Sociedad Argentina de Cardiología, que dice de la determinación de 2 a 3 horas después de la primera muestra. En caso que sea menor a 14 nanogramos litros, se descarta, y en caso de que sea mayor, se confirma. Los métodos de diagnóstico de infarto agudo de miocardio son similares en Brasil, Paraguay y todos los países de América Latina, que son los métodos que les estuve mencionando, que es el electrocardiograma, análisis de marcadores bioquímicos, ecocardiografía y la angiografía coronaria. Es también importante destacar que todos presentan estos métodos de diagnóstico, pero no todas las personas pueden acceder a todos estos métodos por la falta muchas veces, como decimos acá en Paraguay, la medicina de doble velocidad. ¿Por qué la medicina con doble velocidad? Porque una que se relaciona con el sector privado, que es una menor cantidad de personas que tienen acceso, pero con una rápida atención. Y la segunda velocidad, que sería las personas que más tienen acceso, pero con una limitante de atención, que es del sector público. Efectos de la precisión diagnóstica en la prevalencia reportada. Esta juega un papel crucial, ya que engloba varias condiciones como el infarto agudo de miocardio y la angina inestable que ya estuvieron mencionando. La prevalencia reportada presenta algunos efectos como la mayor detección de casos verdaderos, ya que esto puede resultar en un aumento en la prevalencia reportada, ya que estarían diagnosticando y registrando más casos de síndrome coronario agudo. La reducción de los falsos positivos principalmente, que una prueba más precisa puede reducir la cantidad de falsos positivos.
eso puede resultar en una disminución en la prevalencia reportada, ya que se estarían evitando diagnósticos erróneos. Y un mejor manejo de los casos, que es gracias a una mayor precisión diagnóstica que permite un mejor manejo de los casos de síndrome coronario agudo, lo que puede también influir en la prevalencia reportada. Bom dia a todos. Meu nome é Eva. Vou falar sobre a mortalidade do síndrome do coronário aguda. Como meus companheiros já falaram, todos falaram quais são as causas, o que é, quem que tem mais acometido. Então, eu vou fazer um breve resumo para não ter que falar tudo de novo. Segundo a pesquisa entre Brasil, Paraguai e os países latino-americanos, a maior causa de mortes em todo o mundo é por a síndrome coronária aguda. E ela tem acometido mais os homens do que as mulheres. Então, fiz um pequeno comparativo, né, de um ano para o outro, para dar só um pouquinho assim de diferença para vocês verem. Então, entre 2020 e 2021, quem que tem mais acometido? Os homens. Então, aqui temos uma faixa etária entre 15 e 24 anos, 25 a 34, 35 a 54, 55 a 74 anos e acima de 75 anos. Então, temos uma grande quantidade entre a idade de 35 a 54 anos e o adulto maior que tem a prevalência de morte. Então, esses registros são de mortes. Então, todos eles morreram, certo? A diferença entre um ano para o outro. Teve uma pequena diferença, porque aumentou o número de mortes em adultos e também houve uma prevalência entre 74 e 75 anos, que aumentou um pouquinho mais. A diferença é pouca, mas ela está tendo uma certa incidência de mortes por essa idade. Então, tem acometido mais os homens. Então, a gente tem que, como se diz, eu não vou falar a forma de posto ou da gente diminuir. Por quê? Segundo a pesquisa, a maioria dos homens, eles não são de procurar um posto, ou se está sentindo alguma dor, alguma coisa, não é procurado. E por que está cometendo mais pelos adultos maiores? Porque já estão ali idosos, né, gente? O organismo ele já não trabalha como antes, então qualquer sintoma, qualquer situação vai acometer mais os adultos maiores. E só voltando um pouquinho aqui, esse gráfico se refere ao Paraguai. Próximo. A dieta estudada em todos os países não diferencia muito. Então, a grande quantidade nessa questão dos homens são em todos os países. Então, tanto Brasil, Paraguai, como os outros estados, a maioria morrem pela mesma causa, pelo excesso de comida e dos seus costumes que não têm sido diferentes. Então, a cada esquina tem um Mac. Então, pela pesquisa que fiz, todos têm esse costume de uma dieta não saudável. Só que uma pequena diferença, o Brasil ainda assim tem uma dieta saudável, nessa coisa de fruta, verduras, mas mesmo assim, o índice por infarto é bem maior do que nos outros países. É aqui mesmo. Esta é uma pequena também comparação do Brasil. Então, a mesma coisa, aqui embaixo estão as idades. No ano de 2019, uma comparação de 2020 é um dado mais atualizado de pequena diferença. Então, tem ainda acometido mais os adultos maiores, tanto em 2019 quanto em 2020. Pouquinha diferença. Próximo.
Eu coloquei um pouquinho assim de diferença na dieta, mas não muda muito, né? Porque é a mesma coisa. Eu já tinha falado que o Brasil tem um pouco mais de cuidado na alimentação, mas não deixa de ter uma comida menos saudável. Pode passar. Esse é um gráfico que fala da taxa da mortalidade dos países da América Latina. Só que, como eu falei Brasil, Paraguai, eu vou falar um pouco só da América Latina. Aqui é um dado de 1990 até 2018, mulheres e homens. Então, nesse dado aqui, que é esse aqui, esse aqui, até aqui assim. Então, tem acometido também mais os homens do que as mulheres. Pode passar. Os fatores de risco não mudam, são os mesmos. A falta da atividade física, a ingesta de sódio, consumo, o tabaquismo, a obesidade, pressão arterial, diabetes, contaminação do ar, falta de conhecimento em saúde, estresse. Então, são vários os fatores que ajudam para acontecer esse infarto agudo do miocárdio. Como nós outros sabemos, o coração é uma máquina que trabalha o tempo todo. Estamos dormindo e o coração está trabalhando. Então, é essencial cuidar da saúde de nossos corações, né? Para poder seguir aqui na Faculdade de Medicina. Graças. Deixa eu passar. Buenos días, yo les voy a estar hablando acerca de los tratamientos que podemos aplicar para el síndrome coronario agudo. Algunos de los objetivos inmediatos son aliviar el dolor y el malestar, mejorar el flujo sanguíneo, restaurar el funcionamiento del corazón de manera rápida y eficaz, y los objetivos a largo plazo serían mejorar la función cardíaca, controlar los factores de riesgo y reducir el riesgo de un ataque cardíaco. Bueno, los tratamientos que se aplican tanto en Paraguay, Brasil y en América Latina en general son prácticamente los mismos, ya que estos siguen los regímenes establecidos por la Sociedad Española de Cardiología. Entonces, algunos de los tratamientos que se aplican son tratamientos farmacológicos, el uso de medicamentos como anticoagulantes, antiplaquetarios, también los beta bloqueantes, las estatinas, entre otros, dependiendo de cada paciente. También se puede aplicar intervencionismo coronario, si es que, como la angioplastía, la cirugía de bypass, y también podemos aplicar la rehabilitación cardíaca. Se aplica la rehabilitación cardíaca en pacientes como actividades que incluyen ejercicio supervisado, también brindar conocimiento a los pacientes sobre las enfermedades cardiovasculares y también apoyo psicológico, que es muy importante. Como mi compañera ya mencionó, algunos de los factores de riesgo que pueden desencadenar una enfermedad cardiovascular son el tabaquismo, sedentarismo, mala alimentación. Por ello es fundamental promover estilo de vida más saludable en estos pacientes, evitar el sedentarismo, dejar el hábito de fumar, también realizar más actividades físicas, ya que cada caso es único. Es importante que los pacientes sigan las recomendaciones preestablecidas por su doctor. Algunas de las diferencias en el manejo del infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST y el infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST sería prácticamente en sus manifestaciones clínicas y también en su tratamiento. Por ejemplo, el infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, generalmente se usa el tratamiento de una angioplastía primaria. Generalmente este tipo de infarto es caracterizado por una obstrucción completa de la arteria coronaria y en
es una emergencia médica que requiere atención inmediata. Y el infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST, como su nombre indica, no presenta elevación del segmento ST en el electrocardiograma y generalmente se usa el tratamiento farmacológico para reducir el dolor y también para reducir el dolor y evitar los coágulos. La diferencia principal sería en el factor tiempo, que el infarto agudo de miocardio con elevación se requiere atención inmediata. En cambio, el infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST, primero se hace una evaluación de los riesgos del paciente para poder aplicar un tratamiento más efectivo. También les voy a hablar sobre el papel de las terapias de reperfusión. Las terapias de reperfusión son tratamientos médicos que buscan restaurar el flujo sanguíneo en una arteria obstruida. Les cité las terapias de reperfusión existentes, pero las más relevantes son la angioplastía primaria y la terapia fibrinolítica. La angioplastía primaria, como ya mencioné anteriormente, generalmente se usa en pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Se aplica el stem para abrir la arteria que se encuentra obstruida. Y la fibrinólisis generalmente se aplica a tratamientos farmacológicos, también para que se disuelvan los coágulos y restablecer el flujo sanguíneo. Ambas terapias tienen como objetivo principal restablecer el flujo sanguíneo en la arteria coronaria afectada lo más pronto posible. Buenos dias, sou Flávia. Vou falar um pouco das políticas de saúde e educação. No Paraguai, temos o Programa Nacional de Prevenção Cardiovascular, como já vimos em epidemiologia, e dentro do programa existe o Código Infarto. Vou falar um pouco. E no Brasil, temos a linha de cuidado do infarto agudo do miocárdio, e durante a pesquisa encontrei um aplicativo que foi desenvolvido lá em Recife por uma universidade. Bem, como nós já sabemos, o Programa Nacional de Prevenção Cardiovascular tem como objetivo proporcionar ao paciente um serviço médico de qualidade que lhe garante sua saúde, prevenir a enfermidade cardiovascular, tratando o paciente sem se descuidar seu entorno, trabalhando em equipe e interagindo com todos os descuidos para o melhor resultado. Bem, o Código Infarto no Paraguai é como posso dizer, é como se fosse um manual. Nele está descrito o que é o infarto agudo do miocárdio, o infarto agudo do miocárdio, todas as condutas que os profissionais da saúde devem fazer e o âmbito de aplicação, que vai ser em todo o Sistema Nacional de Saúde, no Paraguai, e as metas. As principais metas são a educação da população, capacitação médica, porque às vezes o paciente chega na unidade de saúde e o médico não sabe identificar os signos e sintomas e passa um remédio e manda para casa, né? E encontrei um caso que os médicos do Hospital Regional de Misiones ativaram o protocolo do infarto e conseguiram salvar um paciente usando um procedimento que estava dentro do código de infarto e daí conseguiram depois transferir para um hospital que poderia realizar o cateterismo, já que nele não tinha condições. A linha de cuidado é no Brasil, foi lançada justo porque no Brasil aumentou os casos de infarto e nele tinha como objetivo, além da capacitação dos profissionais, capacitar também o SAMU, né, onde as ambulâncias iam ter os equipamentos direcionados justo para o infarto, ou seja, uma pessoa passou mal e ligaram para o SAMU
e o profissional vai perguntar qual o sintoma, o signo que vai ter, e ele vai tentar direcionar uma ambulância que tenha um suporte para dar um infarto, para tratar o infarto até que chegue na unidade e seja direcionada para um hospital de referência. E durante lá a pesquisa, encontrei um aplicativo que está sendo desenvolvido por uma universidade lá de Recife, sendo que procurei depois e não foi para frente esse aplicativo. E durante lá a pesquisa, o aplicativo ele utilizou algumas pesquisas e os signos e sintomas principais que a gente já conhece para poder enumerar. Tipo, 1, 2, 3, o que cada um tem. Dor torácica, alteração, sedentarismo, lipidemia, por aí vai. Eu vou apressar porque o tempo da gente acabou um pouquinho. Passa, Felipe. E isso aqui seria a interface do aplicativo que estava em teste, onde o paciente, qualquer pessoa, poderia se inscrever, né, fazer o teste e lá apresentar o histórico familiar, seus métodos, estilo de vida, e ele ia dar uma pontuação. E aqui ele está dizendo que dor no peito, que estava sentindo, unidade de saúde próxima, e dar umas sugestões para procurar o médico, para hábitos alimentares, por aí vai. Isso é só uma forma de conscientização da população. Isso aqui é o score que foi utilizado para cada índice que a gente ia colocando no aplicativo, e ele ia dar uma sugestão de 1 a 4, o risco será baixo, intermediário ou alto. E, como falei, não foi para frente esse aplicativo, mas é uma boa forma de incentivar o pessoal, já que hoje em dia é tecnologia em tudo. É isso. Yo soy Estrella y le voy a estar hablando de las futuras perspectivas en la investigación del manejo y prevención del síndrome coronario agudo. El síndrome coronario agudo se considera una emergencia médica, ya que puede provocar complicaciones graves como ataque cardíaco e incluso la muerte. Por ello se plasman nuevas perspectivas diagnósticas y terapéuticas, ya que el diagnóstico es crucial para el tratamiento y la intervención inmediata. Sabemos que el reconocimiento de los signos y síntomas son el primer paso para diagnosticar esta afección. Y por lo general se realiza una evaluación clínica que incluye un electrocardiograma para evaluar las funciones cardíacas del paciente y determinar la presencia de un síndrome coronario agudo. Y es de suma importancia la estratificación del riesgo para determinar el nivel apropiado de atención y tratamiento. Las opciones de tratamientos pueden incluir medicamentos, tratamientos invasivos como la angiografía coronaria y la intervención coronaria percutada utilizada para restablecer el flujo sanguíneo. Áreas de investigación emergentes para el manejo y prevención del síndrome coronario agudo. Tenemos el proyecto Complete, que este estudio investiga la revascularización completa en el paciente con síndrome coronario agudo sin shock cardiogénico. Las redes de investigación de American College of Cardiology, que está involucrada en varios proyectos de investigación para la práctica clínica del síndrome coronario agudo, incluyendo la aplicabilidad de resultados del ensayo IMPROVE-ICE a los pacientes actuales con síndrome coronario agudo. El IMPROVE-ICE es un estudio clínico que se lleva a cabo para evaluar la eficacia de añadir ezetimiba a la terapia con estatinas en pacientes con enfermedad arterial coronaria aguda. La ezetimiba es el medicamento que se utiliza para tratar los niveles elevados de colesterol en la sangre. La farmacoterapia para la enfermedad arterial coronaria y el síndrome coronario agudo en la población que envejece. Este estudio se centra en el manejo farmacoterapéutico y las estrategias de revascularización para pacientes ancianos con síndrome coronario agudo, abordando la comparación de diferentes inhibidores de P2 y 12 como el clopidogrel y prasugrel. El P2 y 12 es un quimioreceptor para adenosindifosfato encontrado en la superficie de las células de las plaquetas sanguíneas. El clopidogrel es un agente antiplaquetario administrado por vía oral que inhibe la formación de coágulos en la enfermedad arterial coronaria
enfermedad vascular periférica y cerebrovascular. Y prasugrel actúa evitando que las plaquetas se acumulen y formen coágulos. Las iniciativas de American Heart Association publican regularmente investigaciones y revisiones sobre el manejo contemporáneo del síndrome coronario agudo, incluidas innovaciones en terapias antitrombóticas y antiplatelet. Estas investigaciones buscan reducir los eventos isquémicos recurrentes y las tasas de sangrado post-intervención. Proyectos tecnológicos están en marcha para mejorar el manejo del síndrome coronario agudo. El Latin Shock Registry, este proyecto liderado por la Sociedad Argentina de Cardiología, recopila datos epidemiológicos y de manejo actual del shock cardiogénico en pacientes con síndrome coronario agudo en América Latina. El Big Data Heart, parte de la iniciativa de medicamentos innovadores de la Unión Europea. Este proyecto incluye colaboración con investigadores latinoamericanos para usar Big Data en la investigación del síndrome coronario agudo, mejorando así el desarrollo de medicamentos y la medicina personalizada. El Access Registry es un registro internacional multicéntrico que evalúa la estratificación de riesgos, manejo y resultados en pacientes con síndrome coronario agudo. Varios proyectos tecnológicos están en marcha para mejorar el manejo del síndrome coronario agudo, como la magnetocardiografía. Esta tecnología emergente mide los campos magnéticos producidos por la actividad eléctrica del corazón y se está desarrollando como una herramienta avanzada para el diagnóstico no invasivo de arritmias y otras condiciones cardíacas. Esto ofrece una mayor resolución espacial y temporal en comparación con los electrocardiogramas tradicionales. En Escocia, Neurasis es una empresa de tecnología profunda que está especializada en los sensores magnéticos y anunció ahora en 2024 que lanzará un kit de desarrollo de sensores magnéticos que registrará la actividad magnética del corazón y transferirá esta información de manera inalámbrica por Bluetooth para una grabación en vivo en las 24 horas de todos los días. Y posteriormente vamos a poder analizar mediante un teléfono inteligente, una tableta o una computadora portátil. Herramientas de diagnósticos impulsadas por IA están implementando algoritmos de inteligencia artificial para analizar datos de pacientes y predecir eventos de síndrome coronario agudo. La tecnología sanitaria portátil son dispositivos portátiles como relojes inteligentes y sensores de monitoreo continuo están siendo desarrollados para rastrear en tiempo real los signos vitales de los pacientes. Programas de descubrimiento de biomarcadores se enfocan en identificar nuevos biomarcadores que pueden detectar el síndrome cardíaco agudo en etapas más tempranas y con mayor precisión. Y en conclusión, al mejorar el tratamiento del síndrome coronario agudo, estamos construyendo un futuro más saludable y seguro para todos. Cada avance, cada descubrimiento y cada esfuerzo por optimizar el tratamiento y la prevención nos acerca más a una realidad donde el síndrome coronario agudo pueda ser enfrentado con una mayor eficacia y compasión. Sigamos trabajando juntos para transformar estas metas en realidades tangibles que beneficien a cada paciente y a sus seres queridos. Nuestro compromiso y determinación son las herramientas más poderosas para alcanzar este objetivo. Gracias a todos por la atención.